Cada cosa que acontece o que sucede tiene sus propios ingredientes. Y no se vaya, no vamos a hablar de cocina. O a lo mejor y sí. Vamos a ver de qué nos toca hablar el día de hoy. Tengo aquí a mi hermano Carlos Ruiz de Meridiano 84. Charlie, bienvenido. Gracias por estar aquí. Mi querido Ariel, es un placer, como siempre, estar por acá por segunda vez en esta tu casa y con la gente linda también, tanto de acá de Costa Rica como del mundo entero. Y bueno, vamos a estar hablando de un tema súper interesante que ahí sí nos concierne absolutamente a todos, sin importar de qué país estés. Así que vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Y Charlie, ¿esta receta tiene poca o tiene mucha sal? Híjole, yo siento que esa sal la tenemos que poner nosotros. Vosotros sois la sal del mundo, decía el maestro, ¿verdad? Eso sí Esa es sal la cierto. tenemos que poner nosotros porque los ingredientes que están son un poquito espesos. Entonces, eso es lo que vamos a tener que analizar desde la perspectiva tanto social como personal como espiritual, porque nos dirigimos hacia un cambio bastante pesado, bastante grande, y es necesario obviamente poner las barbas en remojo y entender qué es lo que está ocurriendo verdaderamente. Y ciertamente estamos viendo cambios fuertes desde enero, aunque sabemos que la energía viene desde antes, Uf, claro. indicándonos, pero fue más como fehaciente a través de lo que pasó con Venezuela, el terremoto de México, en fin, es un tiempo de mucho movimiento y de movimientos no sutiles, sino movimientos fuertes y rápidos, ¿no? Ujú, ujú. De hecho, a eso vamos. O sea, esa energía ha ido increciendo y estamos viendo cambios impresionantes a nivel energético, tanto, por ejemplo, la resonancia Schumann. Hace poco subí en mi Instagram la última lectura de la resonancia Schumann y se ve toda una franja color blanco gigantesca de la energía que está entrando en este momento al planeta. Y esa energía obviamente se ve manifestada en todo lo que está aconteciendo, tanto a nivel personal como a nivel socio político y tantas cosas que están ocurriendo, porque obviamente somos seres electromagnéticos, entonces todo esto nos afecta de una manera u otra, que es uno de los ingredientes de lo que se viene. Así que, sin más, voy a compartir la pantalla. Pásanos la receta, Charlie, pásanos la Vamos, receta. vamos a ver la receta. Vamos a ver cómo está el asunto. Espero que se pueda ver bien. Ahí mismo. Perfecto. Y vamos a estar hablando sobre este cambio de era que obviamente está llevándonos a otro nivel, literalmente. Así que vamos a empezar con, digamos que, lo más lógico de lo que está ocurriendo ahora. Saturno. Y aquí vamos a hablar un poquito de astrología. Saturno tarda aproximadamente 29 años y medio, 30 años en dar toda la vuelta completa al zodiaco. Eso significa que cada 29 a 30 años vuelve a Aries. Y mira qué curioso, porque a Saturno no le gusta estar en Aries, porque los dos tienen energías completamente distintas. Y eso lo vamos a ver por acá. Saturno, en la astrología, representa la estructura, cronos, autoridad, gobierno, karma, límites, consecuencias, sistemas viejos. Es el planeta que dice, ok, esto es sólido o se cae. Y aquí obviamente nos ponemos un poquito místicos y hablamos sobre Cronos, sobre lo que representa Saturno como tal. Muchos hablan también del cubo de Saturno, que se ve representado muchísimo en este planeta, que es el cubo donde estamos metidos en esta Matrix. Hay muchísima adoración a Saturno en diferentes marcas, en diferentes, digamos que, aspectos de la vida diaria. Y están ahí escondidos a simple vista. Ahora, ¿cuál es la energía que tiene Aries? Aries, como te dije, es lo opuesto. Es inicio, es guerra, es impulso, pero también es individualismo. Es una acción directa, es fuego, es confrontación. Entonces, desordena lo estructurado que es Saturno. Saturno, como vimos anteriormente, es estructurado. Es norte, sur, este y oeste. Es blanco o negro. Pero Aries no. Aries invita al individualismo, a una acción, a una confrontación. Fuego. El punto de fuego es muy importante porque vamos a ver muchos eventos de fuego
a partir de ahora. Ya los estamos viendo, los cielos están completamente iluminados. Y ya lo decían varios canalizadores que he llevado, que amablemente se han prestado para dar su mensaje en mi canal. Y hablaban de estos 3 años de luz en los que vamos a estar pasando. Estamos ya en el segundo año. Y dijeron que este año en particular va a haber mucha luz, muchas luces en el cielo. Luces de todo tipo. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿verdad? El asunto que está ya en Medio Oriente. Entonces vemos que se da esta, esta dicotomía que al mismo tiempo se contrarresta una con la otra. Mira qué curioso. Entonces, a Saturno no le gusta estar en Aries. Pero ¿cuánto va a durar esto? 2 años y medio por ahí. 2 años y medio, que es el tiempo en el que Saturno va a estar transitando por esa parte de Aries. Entonces, de aquí a unos 2 años vamos a estar viendo muchísima incomodidad en lo que es la Matrix en sí, la Matrix de esta tercera dimensión, porque va a haber muchos encontronazos, por eso te decía, va a haber muchas chispas, va a haber mucho fuego. Y eso es lo que vamos a estar viviendo a partir de ahora. Y lo estamos viendo como dices, como bien dices, desde noviembre, desde octubre, noviembre, se empezaron a ver muchos cambios muy acelerados, muy fuertes. Entonces, es algo que ya estamos viendo. Entonces, ese era uno de los ingredientes, ¿verdad? Pero también tenemos que este cambio de época, vamos a ver una transformación global. Entonces, vivimos en un periodo de transformación profunda a nivel global social, movimientos colectivos y cambios en percepción pública. En lo económico, volatilidad de los mercados, dólar debilitado y auge en las criptomonedas, que es lo que estamos viendo ahorita con este asunto allá en Medio Oriente. El petróleo está subiendo un montón y también bajó. Llegó hasta $115 y ahorita bajó el barril y ahora está en 93, me acabo de fijar. Pero había bajado anteriormente como 80 y algo. Entonces, se mantiene en esa volatilidad impresionante. En lo político, caídas de figuras clave y reconfiguraciones de poder. Y en lo espiritual vamos a ver ciclos energéticos como eclipses y una narrativa simbólica que va a ir metiéndose poco a poco en el inconsciente colectivo. Una narrativa que obviamente corresponde a una dualidad. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que discernir hacia qué parte de esa dualidad nos queremos mover, porque lo que son aspectos espirituales, digamos que profanos o falsos, se van a estar tomando muchísimo auge, puesto que se está acabando el tiempo. Y como se está acabando el tiempo, la gente está comenzando a despertar más. Y ya sabemos quiénes son los que controlan esta Matrix, no van a permitir que eso pase. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado ahí, discernir, ir hacia adentro, entender, captar nuestra propia espiritualidad y desde ahí, obviamente, tomar una decisión clave, ¿verdad? Importante. Caídas de poder, bueno, hace poco lo vimos. Transformaciones en estructuras políticas y criminales. En Venezuela, la caída de Maduro. En México, el debilitamiento de figuras, ¿verdad? Grandes. Y las estructuras que parecían permanentes comienzan a fracturarse. Mira qué curioso. Y eso lo estamos viendo en absolutamente todo el mundo. Todo el mundo. Esto es como lo más visible, pero si empezamos a hilar fino, nos vamos a ir dando cuenta de que hay muchas cosas que están cayendo a nivel grande, a nivel sociopolítico. Y estamos viendo una cantidad muy curiosa y muy grande de nuevas alianzas geopolíticas. Mira lo que está haciendo Donald Trump a nivel tanto mundial como latinoamericano. Está buscando, hace poco fue la cumbre ¿cómo se llama? The America's Shield, algo así fue como le puso el escudo de América. Ujú. Y mira qué curioso que invitó a varios países, excepto a México. No invitó a México. Entonces, no, se está moviendo el tablero geopolítico de una manera muy curiosa, muy, muy, muy curiosa. Y estamos viendo alianzas que antes, pues, uno ni siquiera creería que podrían existir. Entonces, estamos viendo estas caídas que conforman una nueva manera de empezar a ver la geopolítica del mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a traer estas nuevas estructuras?
una dicotomía de pensamientos desde el punto de vista político y que se ha ido marcando muchísimo en los últimos años, izquierda y derecha, cuando hablamos de los zurdos y de los derechistas. Mira qué curioso que yo nunca en mi vida había experimentado algo a ese nivel. Yo reviso mucho redes como X, por ejemplo, donde sigo canales de política y todo. Y es impresionante ver el auge que ha tenido últimamente todo esto en cuanto a al pensamiento de derecha e izquierda. Y parte de estas caídas del poder es generar todavía más división. Entendamos de que estamos en una Matrix y que esta Matrix vive a costa de la dualidad. Y la dualidad, entre más marcada sea, mejor. ¿Por qué? Porque esa dualidad genera encontronazos. Esos encontronazos generan emociones fuertes y esas emociones fuertes generan a nivel de inconsciente colectivo toda la alimentación y todo el movimiento de engranes para que todo siga como ha seguido hasta ahora. El problema para ellos es que las cosas ya van a empezar a cambiar. Ahora, destapes y revelaciones, que es muchísimo parte de lo que estamos viendo. La liberación de los archivos del señor Jeffrey, la reapertura del debate sobre las redes de poder e influencias, la exposición de dinámicas ocultas que estaban fuera del ojo público. Y cuando la información sale a la luz, la narrativa cambia. Mira qué curioso. Porque parte de entender esto es que estos destapes, si bien te pones a analizar, no se hacen de una sola vez. Como puedes ver, esto es un ejemplo en el caso del asunto de Jeffrey, que se han ido repartiendo como a cuentagotas. Hoy liberaron unos archivos, dentro de 2 meses liberan otro por poco, dentro de 3 meses otro poco, pero no pueden liberarlo todo a la vez. No es porque no puedan, en realidad no es que no puedan, no quieren liberarlo todo a la vez. ¿Por qué? Porque si se liberara todo de una vez, se podría generar un desbalance energético impresionante. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica es ir haciendo estas liberaciones a modo de válvulas de escape para la gente que reclama, para la gente que está ahí. Y bueno, está bien, aquí tienes un poquito. Entonces la gente dice, ven, tenía razón, esos son los archivos, esos son los correos, esos son los videos, sí. Y ya para mañana todo el mundo tiene que ir a trabajar, ya todo el mundo tiene que ir a dejar los chiquitos a la escuela y pasó. Dentro de 3 meses empieza otra vez a subir el hervidero, ¿verdad? Desde esta perspectiva. ¿Y por qué no sueltan lo de los archivos? Vuelven a soltar otro poquito. Y ahí van, uy, hay más detalles y que... Pero después tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela. A lo que voy con esto es que en esta Matrix, la verdad de golpe no puede ser recibida. No puede ser así recibida. ¿Por qué? Porque como te digo, generaría un desajuste desde todas las áreas Un de caos, inclusive, un caos impresionante. Es seguro. como, es como pensar, mi querido Ariel, como pensar la típica imagen que muchos quieren ver de un ovni sobre el Capitolio. Imagínate lo desastroso que eso sería a nivel mundial. Se reviviría lo que hizo aquel personaje en los, no me acuerdo si fue 20 o 30, que era la invasión. Imagínate la locura. Sí, sí, que fue un programa de radio que salió la película después. Orson Welles, Orson Welles. Exactamente. Imagínate Eh, lo que sería eso, sí. Exactamente. Imagínate que eso ocurrió en un programa de radio que era una broma o era simplemente un cuento. Imagínate lo que sería en realidad ver una nave y que la gente la pueda ver encima del Capitolio. La bolsa de valores cerraría ese mismo día, se cae todo. Los sistemas religiosos se caerían completamente. Eh, es un shock para muchísimos millones de personas. Eh, o sea, sería algo tan imponente que, bueno, es que todo se apagaría, todo colapsaría, todo. O sea, Claro. la gente no entiende, cuesta mucho, incluso yo no lo entiendo. Por eso digo la gente, porque yo también soy gente.
Yo no Claro, lo no nos entiendo. imaginamos, no nos da la cabeza, sí, No nos seguro. da la cabeza para imaginarnos algo así. Entonces empiezan estos destapes que estamos viendo, ¿verdad? Poquito a poco, a cuentagotas. ¿Para qué? Para que ellos digan, ellos son los que deciden cuándo abren el tubo y cuándo se cierra. Porque a- al hacer eso van ecualizando esa energía. La van ecualizando al punto en que no se convierta en algo que después no pueden sostener. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ellos tienen que tener muchísimo cuidado de cómo se libera este tipo de información. Ahorita lo que está, y es que nunca, en mis 42 años de vida, no sé tú, mi querido Ariel, yo nunca he visto tantos focos de atención y tensión activos al mismo tiempo. Porque De acuerdo. tenemos esto, tenemos el asunto en Medio Oriente, tenemos la caída del dólar, tenemos el auge de las criptos, tenemos, o sea, es toda una Venezuela, Cuba, Venezuela, Nicaragua, o lo sea, de esto está Cuba, exacto. Estamos entrando en una era en la que todos estos cambios que se están dando necesitan mirarse desde otra perspectiva, porque obviamente todo se muestra, pero desde qué perspectiva lo estoy yo viendo, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que funciona a modo de señal, no de un fin específico. ¿Ok? Ahora, la economía, como lo que estamos hablando hace un rato. Debilitamiento del dólar en mercados internacionales, mayor volatilidad en activos financieros tradicionales, las criptomonedas como alternativas en tiempos de incertidumbre y el sistema financiero muestra señales de reconfiguración. Se está reconfigurando la economía. Ahorita creo que ya se ha hablado mucho de la ISO 222, que es un sistema que quieren implementar en el sistema SWIFT. Porque imagínate, yo te hago una transferencia a ti, a pesar de que estamos en el mismo país, yo te hago una transferencia por utilizando la cuenta cliente en el sistema SWIFT, dura 5 o 10 días hábiles en llegarte. Transacciones internacionales que duran 10 15 días. En cambio, tú me dices, mira, pásame 2 bitcoins. Pum. 15 segundos después, ahí están. Entonces, wow. obviamente que eso debilita la confianza en que la gente tiene hacia los sistemas económicos que ahorita están obviamente tambaleándose. La gente ya casi no quiere tener la plata en el banco. La tiene porque ahí le pagan, porque de veras. Pero Sí, el pensamiento nuevo de la gente que viene detrás de nosotros, los pequeñines, e incluso los de los jóvenes de ahora, es un pensamiento que va a- hacia todo digital. Y en lo digital todo es así. Todo se mueve rápido. de inmediato. Y no solo rápido, sino eficazmente. Entonces, yo siento que a estas alturas, el debilitamiento del dólar, hace como 22 días, creo, 15 22 días, le preguntaron a Donald Trump que qué pasaba con el dólar porque estaba cayendo. Y él dijo, no, el dólar lo está haciendo excelente, no hay ningún problema. Y iba para abajo el dólar. Iba para abajo. Se trajo en banda ¿cómo se llama? A Bitcoin también. Y fue una catástrofe. Yo me acuerdo de eso porque a mí me gusta mucho seguir el acontecer, no solo el político, sino también el económico. Y el dólar está siendo golpeado de muchísimas maneras en estos días. Ahora, ¿cuál es la estrategia, por ejemplo, que tiene un Trump? ¿Qué hizo Trump primero en enero? Se fue para Venezuela. ¿Y qué dijo? De ahora en adelante yo voy a controlar el petróleo de Venezuela. ¿Por qué? Porque él sabía que 2 meses después iba a estar en Irán. Entonces, en caso de que algo pasara en Irán, Estrecho de Hormuz, por ejemplo, que empezara a ser un problema a nivel energético, él ya tiene el petróleo de Venezuela asegurado. No hay ningún problema. Ahora sí te digo algo muy curioso, y esto lo sé porque yo trabajé en una empresa que hace las tuberías para petróleo. El petróleo de Venezuela es un petróleo muy difícil de procesar. Venezuela tiene cantidades industriales de petróleo.
Y Charlie, Eh, ahora que está de moda esta palabra rara, podríamos decir que es un petróleo raro. es un petróleo raro, sí. Es un petróleo muy espeso, difícil de refinar. Es, como te digo, yo trabajé en una empresa que se encarga de tuberías para petróleo y la aleación que se necesita es un poquito diferente para que el petróleo pueda salir bien. Entonces, ese es el problema que tiene, entre comillas, el problema que tiene Venezuela, ¿verdad? Pero tampoco es un problema que no permita que se pueda utilizar, simplemente que es un poquito más difícil y es un poquito económicamente más Más caro. complicado, sí, exacto, pero no pasa a más. Ahora, así es como se está moviendo la economía ahorita. El barril del petróleo, ahora que me fijas un rato, como te estaba diciendo, $93, puede ser que suba, puede ser que baje, porque en el estrecho de Hormuz, pues los buques no quieren pasar por ahí. A pesar de que Trump dijo, pasen tranquilos, están siendo escoltados por aviones caza, por todo, no se quieren jugar el chance. No se quieren jugar el chance, en especial los seguros están subiendo un montón y todo es un gasto en cadena, porque las Ujú. petroleras no quieren pasar por ahí. ¿Por qué? Porque suben, porque obviamente corren peligro. Podría Al no ser lo pasar. último que hagan, Exactamente, podría ser lo último que hagan. Entonces literal. imagínate un cargo de esos petroleros con 80.000 barriles pasando por ahí que explote. O sea, ¿quién le paga eso a la petrolera? No, Se lo tiene que pagar el seguro. Todos los seguros se muerden ahí, ¿verdad? Como decimos popularmente, y van a cobrar más. claro. Y ellos no se van a no se van a arriesgar. Entonces pasa menos petróleo. Al pasar menos petróleo, pues obviamente se encarecen los derivados del petróleo. Llámese gasolina, diésel, plástico, todo lo demás. Entonces hay que tener en cuenta que el petróleo no es solo gasolina. De un barril de petróleo, lo que sale de gasolina es un poquito. Todo lo demás se va en otros productos derivados. El petróleo es como bien le dicen, el oro negro. Tiene una capacidad impresionante de crearse y de salir de ahí un montón de cosas. Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, obviamente, todo se va a encarecer, ¿verdad? Sí. Y podríamos ver un encarecimiento más los próximos días. Hay mucha volatilidad, no se puede decir eso. A menos de que ya se termine el conflicto y ya haya seguridad, y entonces ya todo vuelve a la normalidad y el barril puede llegar a valer los 84, $82 que valía. Ahorita está en 93. El fin de semana pasado llegó a 115. Entonces, ¿me entiendes? Es como esa ecualización ahí donde se está moviendo todo que está haciendo que se pasen muchísimas cosas. Y aquí estoy hablando de lo que estamos hablando, el estrecho de Hormuz. Entonces, es una tensión geopolítica con un impacto energético obviamente global. China, por ejemplo, el 80% del petróleo que consume China pasa por ahí. Así que a China Uf, no le sirve tampoco. A China no le sirve tampoco que se pongan creativos, ¿verdad? sí, A minar el mar o a hacer lo que quiera que quieran hacer, la gente de Irán, para armar, ¿me entiendes? Solo simplemente para agravar el asunto. No, claro. así no funciona. Entonces China obviamente se ha mantenido callada, no ha hecho nada, está esperando a ver qué va a hacer Estados Unidos. Pero por eso te digo, son jugadas como si estuviéramos jugando ajedrez. Ujú. Porque China ahorita no se está metiendo. China no ha movido ninguna pieza. Ellos todavía están ahí tranquilos. Pero en el momento en el que haya un bloqueo grande, ahí yo siento que ahí sí se van a meter. Claro, Entonces, vemos cualquier conflicto impacta precios, inflación y estabilidad, eso es lógico. Una chispa regional puede tener repercusión mundial. Y esa chispa ya cierto. está encendida desde hace tiempos, ¿verdad? Desde hace tiempos está encendida. Los papeles cambian, los papeles cambian a nivel geopolítico. Ahorita, tan mal que trataron a Zelensky, yo me acuerdo de la Casa Blanca. Yo me acuerdo ver a Trump con el vicepresidente Vance y Zelensky hablando y ellos dos respondiéndole, no, usted tiene que hacernos caso a nosotros y no sé qué cosas más. Fue una conversación bastante turbia. Y hoy Estados Unidos le está rogando a Zelensky que les ayude a entender cómo es que funcionan los drones de Irán. ¿Por qué? Porque esos drones los donó Rusia.
Entonces, como Zelensky ya conoce los drones rusos de arriba para abajo, entonces Estados Unidos le está pidiendo a Zelensky que les dé casi como un taller informativo de cómo funcionan esos bichos. Mira cómo las cosas Increíble. cambian. Ah, Sí, ahora me necesitas, ¿verdad? Después de que, ujú, ok. Mira cómo las cosas están cambiando en sí, una cantidad de tiempo muy pequeña. sí, Una cantidad pequeña de tiempo. Entonces, aquí es donde, bueno, esto fue el tweet que puso, como pueden ver, la fecha de abajo, 3 de marzo del 2026, donde dice con efecto inmediato que Trump ordenó que todo el comercio marítimo, especialmente el energético que transita por el Golfo de Hormuz, ¿verdad? Eh, que dice, de ser necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del estrecho lo antes posible. Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de la energía al mundo. Perfecto. Pero, como te digo, ellos mismos dicen no, no, vamos a, no. O sea, sí, está bien, nos están diciendo esto, pero ¿y si no? ¿Verdad? O sea, no, no quieren jugársela, no quieren jugársela. Es como que tú vas a pasar por un callejón donde sabes que ahí te pueden agarrar y te pueden robar. Pero alguien que es muchísimo más grande que tú te dice, dale, dale, yo voy detrás tuyo. Dale, 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 camina, yo voy detrás tuyo, no hay problema. Y tú te metes, vuelves a dar para atrás y no está. Entonces imagínate, o sea, es una situación que es complicada sí, y obviamente pues vamos a ver qué pasa con todo esto, porque de una manera u otra el asunto está escalando y va a seguir escalando, no sé hasta dónde, pero una, un conflicto que supuestamente, según el mismo Trump, iba a durar un par de días, pues mira, ya llevamos que 2 semanas. Supuestamente habían dicho que, bueno, está bien, un par de días no, un sí. mes, no. O sea, mucha gente está apostando a que esto puede durar años, incluso. Un Claro. conflicto que puede durar años, ¿ya? Subestimaron a Irán. Subestimaron al enemigo, tú lo has dicho, Sí, sí, tú lo has señor. dicho. Subestimaron bastante al enemigo. Y claro, ellos empezaron a atacar a todo Oriente a como diera lugar. Mira, ahorita le estaba vacilando con un amigo. Le digo yo, si algún día querías viajar a Dubái, este es el momento. Están baratísimos los vuelos. Seguro, claro, Y te puedes quedar ahí en el Burj Khalifa y hospedarte. ¿Por qué? Porque está baratísimo. claro. Es más, en Emiratos, creo que leí la noticia de que solo les quedan 10 días de comida fresca, nada Uh, más. 10 días. O sea que después de eso van a tener que empezar a utilizar las reservas si ay, las ay, cosas ay. no cambian. O sea, imagínate. Eso lo vi hace y eso lo vi hace como 4 días, imagínate. Mm, No sé cómo se ha ido moviendo, ¿verdad? Obviamente. Esas son cosas que, bueno, no le he dado seguimiento a esa noticia, pero ahí está. O sea, lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Búsquenlo claro, en Google. Ahí está. O sea, la información ahí está. Entonces, ¿cuál es el otro ingrediente por el cual estamos pasando por todo esto? El señor Sol y la resonancia Schumann. Entonces, la actividad solar y los ciclos energéticos planetarios. Venimos saliendo de una alineación importantísima que ocurrió el 28 de febrero. Una alineación que vino a traer muchísima energía, que obviamente se está ya desenvolviendo. Algo muy interesante, bueno, los eclipses también. Acabamos de pasar de un eclipse de luna preciosísimo, también un eclipse de luna, fue un eclipse total, no fue parcial, fue total de luna. Hay que entender una cosa. Los eclipses, las alineaciones, las erupciones de masa coronal, todo este tipo de energía que entra, no es que hace su función de una vez. No. O sea, no es que, uy, hay luna de sangre. Eso significa que mañana tiembla, hoy mismo tiembla. No, así no es como funciona. La energía entra, se acomoda y toma acción. Entonces, después, por eso siempre, por ejemplo, en el caso de los eclipses, siempre hay una ventana de una semana antes, el mismo día, 2 semanas después, a que haya tal vez un sismo fuerte por, obviamente, gravedad y todo ese tipo de cosas. Y ya desde el punto de vista energético, los eclipses siempre vienen a representar lo que son cambios, lo que son eh, salidas,
lo que son nuevos comienzos. Entonces, ese eclipse también se las trae. Resonancia Schumann como pulso electromagnético terrestre, lo cual hemos hablado un montón. Interpretaciones energéticas sobre conciencia colectiva y ciencia y simbolismo convergen en tiempos de cambio. Ciencia y simbolismo. Vimos el simbolismo al principio de Saturno en Aries y estamos viendo la ciencia en este momento. El Sol expulsando en su ciclo número 25, donde está expulsando montones de eyecciones de masa coronal hacia todo el espacio, incluso algunos golpes que ha recibido la Tierra en el mes de marzo, perdón, febrero. En el mes de febrero, 4 eyecciones de masa coronal X nos afectaron. X siendo obviamente la más alta ¿cómo se llama? En la tabla. Em, y esas eyecciones de masa coronal, pues golpearon el planeta y hicieron estragos, obviamente. Bueno, se vieron auroras preciosísimas en varias partes del hemisferio norte, pero energéticamente vienen a cambiar, vienen a reconfigurar nuestra propia, digamos que, visión y comportamiento hacia el mundo. Nosotros somos seres electromagnéticos. La Tierra tiene su campo electromagnético. Si no tuviera ese campo electromagnético, una eyección de masa coronal nos borraría por completo, físicamente hablando. Por dicha tenemos el campo electromagnético, repele un poco esa energía, pero siempre entra un poco de esa energía. Por eso la Schumann se dispara, ¿ok? Y nosotros también recibimos ese golpe, porque nosotros somos un toroide de energía. Y nosotros también tenemos nuestro campo electromagnético que sale del corazón, el cual se extiende a 20 metros de distancia. Esto ya está estudiado científicamente por el HeartMath Institute allá en California. Y ¿cómo se llama? El cerebro también produce su propio campo electromagnético. Entonces, cuando existen este tipo de cosas, resonancia Schumann, alineaciones planetarias, eyecciones de masa coronal, puede ser que nos sintamos un poco más irritados, dolores en las articulaciones, insomnio, mareos, mucho sueño o mucho insomnio. O sea, entre los dos. No hay como en el intermedio sería lo normal, ¿verdad? Pero o mucho sueño o mucho insomnio. Entonces, se dan este tipo de cambios a nivel, obviamente, energético, porque así somos, ¿verdad? Y estamos dentro de esta matrix. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Toda crisis externa puede ser una oportunidad interna. Y desde aquí es donde quiero que lo veamos. Ok, ya hablamos de todos los ingredientes, pero a la hora de mezclarlos, ¿qué es lo que me voy a comer yo de ese plato? Hay que entender que los ciclos globales invitan a la transformación personal, canalizar la energía del cambio hacia el crecimiento consciente y entender que no es solo caos, es un llamado a una evolución colectiva. Hace poco estaba hablando con una amiga sobre el Cuarto Giro. Cuarto Giro es un libro que se escribió en el año 97 por dos personas que, bueno, no eran profetas, pero parece que lo eran. Los tipos, uno era un abogado de Harvard y el otro era un economista de la Universidad de Berkeley, creo, no me acuerdo. O sea, estamos hablando de personas, ¿verdad? Súper preparadas, súper inteligentes. Y entre los dos se unieron con sus conocimientos y crearon un libro que se llama El Cuarto Giro. Y el cuarto giro básicamente habla sobre 4 etapas que ocurren en un lapso de 100 años, en donde cada etapa tiene unos 20 años por ahí. Y cada etapa es como un ciclo que se repite a través de la historia. Entonces, siendo el primer ciclo el que se llama la cumbre, que es que cuando pasó algo, llámese, por ejemplo, la Segunda Contienda Mundial, después de que pasó eso, se empezó a construir otra vez todo de nuevo. Entonces, ¿qué pasó después de eso? La gente comenzó a confiar en el gobierno, la economía estaba en opulencia, todo empezó a crecer. Ahí fue donde nacieron los baby boomers, por ejemplo, después ¿cómo se llama? De la generación silenciosa. Empezaron a nacer los baby boomers, papá trabajaba,
Él era el único que trabajaba, mamá se quedaba en la casa con los dos, tres hijos, les alcanzaba para tener un carro, una casa, tiempos lindísimos. Entonces yo me acuerdo, yo no sé si te acuerdas, mi querido hermano, de la serie The Wonder Years, Los Años Maravillosos. Claro que sí, Esa serie claro que sí. básicamente, esa serie muestra básicamente desde el punto de vista social cómo era ese entonces, ¿verdad? Aquel Estados Unidos de antaño, el del verdadero sueño americano. El de aquel de que había muchas oportunidades, había mucho que hacer, todo era opulencia, todo alcanzaba, Ujú. buenos precios en todo. Esa es la primera etapa, que dura, como te digo, unos 20, 25 años. Mira qué curioso que la segunda contienda mundial termina en el 45. Entonces, digamos que por ahí del 65, por ahí en esos 20 años, empezó a generarse ese auge. Después del 65, principios de los 70, viene la segunda ola, que es perdón, el segundo giro, que ya en el segundo giro la gente empieza a desconfiar un poco. Verá como, mira, esto me parece muy raro. Aquí las cosas no huelen bien. Y empiezan a nacer grupos como los hippies en Estados Unidos, empiezan a nacer grupos como los Black Panthers, que es lo que digamos que podría ser hoy lo que se llama el Black Lives Matter, ¿verdad? Lo mismo. Entonces son grupos como de coalición, grupos que no se sienten acorde a lo que está pasando y empiezan a incomodarse, ¿verdad? Tercer giro, ya se agrava más el asunto. La economía empieza a ponerse cuesta arriba, las cosas empiezan a ponerse más caras, empieza a haber una desconfianza enorme en absolutamente todo. Ya nadie confía en nada. Ni siquiera en la gente, ni en el gobierno, ni en nadie. Y después ya viene el cuarto giro, que de hecho en el libro se menciona que ese cuarto giro podría haber comenzado. Imagínate que el libro se escribió en el 97. Ellos decían que el cuarto giro podría comenzar por ahí del 2005 y ya estamos en el 2026, o sea, ya pasaron 20 años. Entonces, por eso te digo, es un libro que no lo escribió ningún profeta, pero estos tipos la tenían clara, la tenían muy, muy clara. Totalmente. Entonces, mira qué curioso que la leyeron bien, comprendieron, hicieron el esquema, lo mostraron y parece ser que así es. Estamos ahorita en el cuarto giro. Entonces, yo le decía a una amiga, ya teniendo esto como base, este cuarto giro, yo pretendería y quiero pensar que es el último giro antes no de un reseteo para volver a comenzar y volver otra vez a otros 20 años, otros 100 años. No, yo quiero pensar que es el último giro en el cual la conciencia va a aumentar tanto que ya no vamos a generar un cambio en el ciclo. Vamos a brincar más bien a otro ciclo completamente nuevo. Todo esto se va a ir y vamos a incrementar la conciencia para estar, por decirlo así, en otra dimensión. Llámese la mentada quinta dimensión de la que muchas personas hablan. Ujú. Una dimensión donde ya las cosas comienzan a moverse desde otro aspecto completamente distinto. Ya no desde las necesidades como te digo, las necesidades saturninas, ¿verdad? De estructura, de sistemas financieros, sistemas políticos, sistemas sociales, que todos son cuadrados. No, sino que se derrumba todo eso y nace algo completamente nuevo. Algo completamente nuevo que ya es para el mayor bien de la humanidad en general. Porque si volviésemos otra vez, como lo dice el libro, el cuarto giro, a un reseteo y volvemos otra vez a comenzar, estaríamos haciendo lo mismo, repitiendo otra vez la misma historia. O sea, no habríamos aprendido nada. A eso vamos. A eso vamos. Por eso lo que dice aquí este último slide es tan importante. Los ciclos globales invitan a la transformación personal. Por eso yo decía, ver todo lo que está pasando afuera me tiene que enseñar a mí que eso es una señal para yo cambiar adentro, canalizar la energía del cambio hacia crecimiento consciente.
Entender que no es solo caos, es un llamado a una evolución colectiva. Por eso te De digo, hay acuerdo. mucha polaridad en este momento en el mundo. Hay una polaridad impresionante. Yo nunca en mi vida, ni en mis otras vidas, he visto una polaridad tan grande, que obviamente se alimenta Sí, mucho con esta cosa que tenemos acá, ¿verdad? claro, claro. Entonces hay una polaridad impresionante. Y la gente quiere pertenecer a uno. Yo quiero ser de derecha, yo quiero ser de izquierda, no, no pertenezcamos. Veamos esto como una señal, pero no pertenezcamos. El que tenga oídos para oír, que oiga, decía el maestro. Así Y es. para ir aterrizando, el mismo Jesús lo había predicho esto, cuando él hizo la última cena. Mira qué curioso que lo predijo en un momento álgido en su vida, cuando ya iba a terminar su propia vida. Él mandó a Pedro y a Juan al pueblo, ¿verdad? Mira qué curioso que ya manda a Pedro, que era reconocido por ser una persona tosca, una persona fuerte, grosera, y a Juan, el discípulo amado de Jesús, que era más pasivo, que era más tranquilo. Manda esa dicotomía, manda esa dualidad. Los manda al pueblo y les dijo, cuando lleguen encontrarán a un hombre con un cántaro de agua. Y el cántaro de agua es Acuario. Estamos entrando a la era de Acuario. Pero no es Saturno con Aries. No, no, Saturno con Aries es el tránsito de Saturno por Aries. Pero en este momento estamos entrando a modo de sombrilla en la era de Acuario. Entonces, Jesús dijo, encontrarán un hombre con un cántaro de agua, síganlo, síganlo, y a la casa donde él entre, pues métanse ustedes también. Y pregúntenle al dueño de la casa, el maestro nos ha enviado, ¿dónde vamos a preparar la cena? Y dice Jesús, Él los llevará a un aposento alto. Id y preparar ahí la cena. Mira, mira toda la simbología que hay detrás de eso. Y mucha gente no lo ve como un capítulo más de Semana Santa, ¿verdad? Y ya. Pero tiene una connotación muy, muy grande, porque la era de Acuario, ya salimos de la era de Piscis, que fue la era de Jesús, de hecho, cuando Jesús vino, él inició la era de Piscis, por eso se representa con un pececito, y entramos a la era de Acuario. La era de Acuario es una era de pensamiento espiritual, por decirlo así, donde se une la ciencia y lo espiritual. Entonces, estamos viendo un auge en la tecnología. Inteligencia artificial, por ejemplo, que es uno de los auges más grandes que han habido. Eh, la inteligencia artificial vino a darnos una perspectiva diferente de la vida, muy distinta. Entonces Sí. empieza a hacer esa amalgama, esa unión de tecnología y espiritualidad dentro de esta era de Acuario, donde a partir de ahora empezamos a ver todos estos cambios que son el derrumbe de esa estructura saturnina que va para abajo para darle nacimiento a algo más. Mira qué interesante todo eso. ¿Cómo se ha ido hilvanando? Esto es como hacer más o menos un suéter tejido. Tiene Sí, un montón de componentes y lleva muchos años en hacerse. claro, claro que sí, hermano. Así Eso es. es importante que nosotros lo veamos y que lo podamos entender. Yo espero que este programa se vea más de una vez porque tiene muchísimas cosas, pero no lo vea hacia afuera. Charlie lo dejó muy claro. Esto no es para verlo hacia afuera. Esto es para que yo lo vea hacia adentro. ¿Qué cambios tengo que ir haciendo yo hacia mis adentros? Porque es el tiempo propicio para hacerlo, Charlie. Mira, mira qué curioso porque, por ejemplo, la pregunta que acabas de hacer es clave. ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer yo? Primero, ver la dualidad. Si afuera se está generando una dualidad muy grande a nivel político, a nivel de pensamiento, a nivel de comportamiento, yo tengo que ver cuál es la dualidad que tengo yo dentro de mí. Y esa dualidad que tengo dentro de mí va a separar el ego del espíritu. Entonces yo tengo que ver quién es mi ego y quién es mi espíritu y entre los dos encontrar ese balance. Entonces eso es uno de los pensamientos clave que creo yo que hay que tener. Afuera todo es, como te digo, esa división, esa dualidad.
Entonces yo también tengo una dualidad. Entonces, ¿cómo hago yo para mejorar esa dualidad y que ambas se conviertan en una sola? En el Evangelio ¿cómo se llama? En el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Tomás, el Evangelio apócrifo de Tomás, eh, hay una parte muy bonita en la que le preguntan a Jesús cómo es el reino de los cielos. Y Jesús dice, es un versículo muy largo, pero básicamente él dice, cuando hagas de los dos uno, así comienza. Y cuando pongas una imagen en lugar de una imagen, o un pie en lugar de un pie, o un ojo en lugar de un ojo. Y, o sea, uno la lee y se queda así como, ¿eh? ¿Cuántos vinos se tomó Jesús en ese momento para contestar eso? Pero tiene sentido. Es cuando tú agarras esa dualidad, la integras, la haces una sola, ahí entras en el verdadero reino. Ahí entras en el reino de Dios. Cuando entiendes de que todo es uno. La dualidad per se es simplemente una ilusión de la conciencia para entender dónde es que estamos. Pero nada, absolutamente nada de lo que estamos viendo existe como tal. Simplemente es. Nosotros somos quien ponemos la etiqueta de bueno o malo. Y cuando nos metemos en en ese circo de que yo soy bueno, yo soy malo, yo soy esto, yo soy aquello, pues ahí es donde lamentablemente pues caemos en la trampa y volvemos otra vez a la dualidad, nos volvemos a meter en la dualidad. La idea es trascender la dualidad, entender que todo es. A mí una vez me preguntaron, Carlos, ¿usted se considera una buena persona? Y yo no soy una buena persona, jamás. Yo nunca podría decir que soy una buena persona. ¿Por qué? Porque a los ojos de los demás puede ser que lo que yo esté haciendo sea malo y todos somos uno. Entonces, o soy bueno o soy malo. ¿Por qué me tengo que autoetiquetar dentro de eso? Yo soy el que soy. Si tú me quieres ver como una mala persona, es porque hay algo malo en ti. Si me quieres ver como una buena persona, es porque hay algo bueno en ti. En realidad todos somos, como decía Neville Goddard, todos son tú proyectados. En el momento en el que yo entro en esta dicotomía y me aferro a alguno de los dos lados, estoy cayendo otra vez en la trampa. Entonces simplemente se trata de discernir que todo es. Y ya, todo es. En el momento en el que tu corazón deje de latir y este casco de acá se apague, ¿qué va a importar más? Lo único que va a importar es tu esencia, lo que fuiste, porque lo que fuiste es lo que eres, sin pertenecer, sin etiquetas. Así de sencillo. ¿Qué le podemos decir a usted? ¿Quiere pertenecer a algo? Pertenézcase. Ya eso lleva suficiente trabajo. Además, tendríamos que sentarnos a analizar, a ver cuántos vinos nos tenemos que tomar para poder entender cuántos vinos se tomó Jesús, para poder entender eso, porque estuvo muy interesante, pero hay que darle cabeza. Mi querido Charlie, como siempre, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por habernos regalado este ratito para traernos de tu luz, porque sí, ciertamente lo vengo diciendo y es porque lo creo. Se supone no que usted busque un gurú, es que usted se convierte en el suyo propio, porque la integración entre su oscuridad y su luz le toca hacerla a usted. Un abrazo, mi querido Charlie. Te dejo para que te despidas de nuestra gente. Un saludo muy grande para todos allá en casita, se les manda un beso, un abrazo bastante grande y recuerden que el poder siempre, siempre, siempre lo has tenido tú y solamente tú. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Charlie. Gracias a todos. Le invito a que lo vea 2 veces. Soy Ariel Svi. Suscríbase, de like, active la campanita. Se vale preguntar y se vale también darnos ideas para otros programas. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.